Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia de Túpac Inca Yupanqui, considerado el Alejandro Magno de América? ¿De verdad fue también, como algunos afirman, el descubridor de Oceanía? Entre las muchas leyendas de la América prehispánica, existe una que fue recogida por varios cronistas españoles del siglo XVI y posteriores acerca de una gran flota y una gran travesía oceánica, la del 10º Inca del Cusco y segundo emperador del Tahuantinsuyo, Túpac Inca Yupanqui. La suya fue la época del apogeo de los incas y por ello se le llamó el resplandeciente. ¿Por qué algunos historiadores lo denominan también el Alejandro Magno de América? No hará falta que os lo digamos, lo entenderéis vosotros mismos tras ver este vídeo. Túpac Inca Yupanqui, a quien para abreviar en adelante llamaremos simplemente Túpac Yupanqui, nació alrededor del año 1440. Era hijo del primer emperador Pachacútec y su esposa, la Coya Mama Anahuarque. Coya era el título que recibía la esposa principal del soberano inca. En Cusco creció y se educó, y siendo aún adolescente, fue investido Atuna Auqui, es decir, príncipe heredero. También recibió el nombramiento de Apuquispay, general en jefe del ejército incaico, el cual lideraría a lo largo de toda su vida en 8 guerras que le permitieron conquistar los territorios de sus vecinos y ampliar el imperio hasta sus límites máximos. Por el norte llegó hasta Quito, por el sur hasta el río Maule, en el actual Chile, por el este hasta el Paititi, quizá frenado por la densa selva. Pero, ¿y por el oeste? ¿Se detuvo allí donde el océano Pacífico mojó sus pies? Antes de proseguir, debemos hacer una aclaración. La historia del imperio incaico está llena de sombras, imprecisiones y vacíos. ¿Por qué? Principalmente porque los cantares, los mantos, las tablas y los quipus con los que aquel pueblo transmitía su historia de generación en generación, tan solo relataban los eventos puntuales que les parecían dignos de ser recordados, sin preocuparse por ser exhaustivos en detalles como las cronologías o las dinastías. Por no mencionar que los sucesivos dirigentes podían ordenar que se eliminasen de los registros históricos aquellos hechos que no les gustasen. Las fuentes incaicas de las que bebieron los posteriores cronistas europeos resultaban confusas para estos, quienes las reinterpretaban con precisión intuitiva, es decir, a su libre albedrío, por lo que con frecuencia sus crónicas históricas resultan contradictorias las unas con las otras, y muchas de esas contradicciones perviven entre los historiadores y libros de texto actuales, en función de a qué fuentes otorguen más credibilidad. En este vídeo, por tanto, debéis disculparnos si alguna fecha, lugar o personaje no coincide con la versión de la historia que conocéis. Las nuestras no son mejores, solo distintas. Volviendo con Túpac Yupanqui, las primeras campañas del jovencísimo líder militar se desarrollaron en el norte del Cusco, primero en Atun Sausa y más tarde en la meseta de Bombón, hasta culminar con la conquista del territorio de los Huaylas. Después atacó a los Chimúes, cuya capital, la ciudad amurallada de Chan Chan, se rindió después de que Túpac Yupanqui ordenara desviar el curso del río Moche que proveía de agua la ciudad. Luego sometió a los Chachapoyas en el actual departamento peruano de Amazonas. Muchos miembros de esta cultura pasaron a engrosar las filas del ejército incaico como alabarderos. También derrotó a los Tayanes y los Bracamoros en el actual departamento de Piura y logró someter a los Cañaris, pobladores de un territorio que hoy se extendería principalmente por las provincias ecuatorianas de Azuay y Cañar.
Después de asentarse en la zona de Tomebamba y Quito y tras capturar la isla Puná, Tupac Yupanqui viajó hasta la costa de Manta, en la actual provincia ecuatoriana de Manabí, a bordo de un tipo de balsa que no había visto antes, el Wampu, que si era muy grande era llamado Marca Wampu. Se trataba de balsas capaces de transportar hasta 50 personas y realizar largas travesías. Aquellas impresionantes embarcaciones le llamaron tanto la atención al comandante en jefe del ejército incaico que, muy interesado, comenzó a hacer preguntas a los lugareños acerca de ellas. Según relató en el siglo XVI el explorador y humanista español Pedro Sarmiento de Gamboa en su obra Historia de los Incas, cuando Tupac Yupanqui les preguntó a unos mercaderes que habían llegado por mar navegando a vela de dónde venían, estos le respondieron que de unas islas llamadas Aguachumbi y Ninachumbi, a donde había mucha gente y oro. Y como Tupac Yupanqui, proseguía narrando el español, era de ánimo y pensamientos altos y no se contentaba con lo que en tierra había conquistado, determinó tentar la feliz ventura que le ayudaba por la mar. Hay que mencionar que Sarmiento de Gamboa no fue el único cronista del siglo XVI que dejó testimonio de esta historia que estamos empezando a contaros. También escribieron relatos parecidos los religiosos Martín de Murúa y Miguel Cabello de Balboa. Siguiendo con la narración de Sarmiento de Gamboa, Tupac Yupanqui, como sabía que los mercaderes solían ser gente muy charlatana, no confiaba del todo en la información que le habían dado e hizo llamar, siempre según el relato de Sarmiento de Gamboa, a un hombre llamado Antarqui, un nigromante del que se decía que era capaz de volar por los aires. Antarqui se ofreció a ir allí primero a modo de explorador, así que voló sobre las aguas del océano, vio las islas mencionadas, pobladas de gente con grandes riquezas, y regresó para contarle a Tupac Yupanqui que lo que le habían contado los mercaderes era cierto. Resulta curioso e intrigante que al príncipe heredero siguiese interesándole más el misterio de las islas que el de cómo aquel nigromante era capaz de volar, sobre todo teniendo en cuenta que si resolvía este segundo misterio, le resultaría muy sencillo aclarar el primero. Lo más probable es que, dado el contexto, Antarqui volase tan solo en sentido figurado, es decir, que visitara aquellas tierras en un viaje mental provocado por el consumo de alucinógenos. En cualquier caso, el príncipe heredero se centró en preparar la expedición marítima. Tal como explica el historiador peruano José Antonio del Busto en su libro Tupac Yupanqui, descubridor de Oceanía, este era un hombre de montaña, estaba muy poco familiarizado con el mar. Sin embargo, animado por haber sido capaz de conquistar la isla Puná, decidió que navegaría por el océano. Tenía por aquel entonces 25 años, estaba al mando del ejército e iba a heredar el imperio. Si decidía que debían expandirse hacia el oeste, cruzando el océano, nadie tenía más autoridad y recursos que él para intentarlo. Joven, codicioso y audaz, se sintió llamado a cumplir una proeza y se entregó por completo a prepararla. Entre sus motivaciones, a las ambiciones de conquista territorial y el simple gusto por la aventura, se unía también cierta curiosidad religiosa por averiguar dónde dormían el sol, la luna y las estrellas cuando se ponían por el horizonte. Además, según Del Busto, artífice de la teoría de que Tupac Yupanqui llegó a descubrir Oceanía, sería posible que también quisiera encontrar la mansión marina del dios creador Huiracocha o Viracocha para conocerlo en persona. Tupac Yupanqui ordenó reunir una gran cantidad de balsas y embarcó en ellas, en palabras de Sarmiento de Gamboa, a más de 20.000 soldados escogidos.
Seguramente se trate de una exageración, porque eso habría supuesto no solo que encontró al menos 400 balsas grandes solo para llevar a los hombres, sino también que su ejército inicial debía ser gigantesco, porque si tal como afirma embarcaron más de 20.000 soldados escogidos, es probable que se eligiera a aquellos que tuviesen alguna experiencia navegando. Y la proporción de gente con ese perfil en un ejército de soldados criados en su gran mayoría en la cordillera andina no debía de ser muy alta. Por reflexiones como estas, Del Busto estimaba que aquella expedición de Tupac Yupanqui fue 10 veces más pequeña, 1.500 soldados y 500 navegantes a bordo de 133 balsas medianas o grandes, de forma que en cada embarcación viajarían de media 10 guerreros y 5 tripulantes. A ello, Del Busto sumaba otras 15 balsas con suministros y sus respectivos marineros. En total, no más de 2.200 participantes en unas 148 balsas, lo que seguía siendo una flota enorme, nunca vista en la América del siglo XV. ¿Cuándo zarpó? No se sabe con exactitud. La mejor pista cronológica que aportan las crónicas antiguas es la de que acababa de nacer el heredero de Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, quien décadas más tarde, a la muerte de su padre, se convertiría en el 11º y antepenúltimo inca del Tahuantinsuyo. La madre de Huayna Cápac, por cierto, era Mama Ocllo, hermana de Tupac Yupanqui por parte de padre y de madre. Era tradición que los monarcas incas se casaran entre hermanos, y Tupac Yupanqui siguió la costumbre. De hecho, también sus padres eran hermanos entre sí. Con Mama Ocllo, Tupac Yupanqui tuvo solo unos pocos hijos, pero se cree que engendró más de 150 con sus otras esposas y concubinas. A partir de ese dato acerca del nacimiento de Huayna Cápac, se puede inferir que la flota partió alrededor del año 1465. Se trataba de una expedición militar, no de colonización, y Tupac Yupanqui puso al mando de la armada a uno de sus hermanos, Tilca Yupanqui. ¿Cómo eran las balsas? Pues estaban hechas de madera de balsa, un árbol americano que puede alcanzar hasta los 30 metros de altura y que se caracteriza por poseer una madera blanca, suave y muy ligera de alta flotabilidad. El cronista español Agustín de Zárate nos dejó una descripción de aquellas embarcaciones en su famosa obra Historia del descubrimiento y conquista del Perú, impresa en 1555. Dice lo siguiente: estas balsas son hechas de unos palos largos y livianos, atados sobre otros 2 palos, y siempre los de encima son nones, es decir, impares, comúnmente 5, y algunas veces 7 o 9, y el de en medio es más largo que los otros, como piertego de carreta, donde va sentado el que rema, de manera que la balsa se parece a la mano tendida, que va menguándose los dedos, y encima hacen unos tablados por no mojarse. Hay balsas en que caben 50 hombres. Navegan con la vela y con remos porque los nativos son grandes marineros de ellas. Por si os lo estáis preguntando, cada tronco medía entre 75 y 90 centímetros de ancho. Sobre los troncos de madera de balsa que se extendían de popa a proa, tal como describía Zárate, a semejanza de una mano tendida con los dedos juntos, siendo el más largo el del medio, se colgaban 2 o más troncos cruzados de babor a estribor para dar consistencia al conjunto. Estos eran de madera de mangle o lampa. Aunque Zárate dijo que esos troncos cruzados horizontalmente estaban situados por debajo de la balsa, la mayoría de dibujos antiguos los sitúan encima, así que ese punto no está claro. En lo que sí coinciden los historiadores es en que sobre el conjunto de troncos se extendía una cubierta de cañas a modo de suelo
sobre el que pisar y mantenerse seco, ya que el agua que caía sobre la balsa se filtraba a través de esa especie de esterilla. Todos los troncos iban atados entre sí con cuerdas de henequén, una especie de agave, que eran muy resistentes, aunque debían ser revisadas con frecuencia, dado que estaban tan apretadas para ceñir los troncos que podían romperse por el desgaste de una larga travesía. A tenor de las descripciones de los cronistas, las balsas grandes podían medir 25 metros de eslora, o sea, de largo, por 7,5 de manga, es decir, de ancho. En total, casi 190 metros cuadrados de superficie, poco menos que media cancha de baloncesto. Como ya hemos mencionado, eran capaces de cargar con 50 personas, o en el caso de mercancía, entre 60 y 70 toneles, según Agustín de Zárate. Pero en una travesía tan larga como la emprendida por Túpac Yupanqui, es lógico que no se aprovechara al máximo la capacidad de carga de las balsas, ya que eso habría perjudicado a la navegación. Para quienes no estamos familiarizados con el mundo náutico, imaginarnos a bordo de una balsa como aquella, tan plana, sin quilla ni bordas, en medio del fuerte oleaje del océano, puede parecernos muy peligroso. ¿No es aterradoramente fácil que una ola haga volcar una balsa? Pues resulta que no. A juzgar por lo que hemos estado investigando, es al contrario. Aunque podían sufrir fuertes cabeceos y balanceos, aquellas balsas no se podían volcar. Del Busto afirmó que no se conoce un solo caso de volcadura y fueron muchos los marinos europeos que a lo largo de los siglos se maravillaron de la seguridad que ofrecían esas balsas. Por ejemplo, el cronista del siglo XVI Miguel de Estete escribió: «Son navíos muy seguros, no se pueden anegar ni trastornar». Y el gallego Andrés Baleato, teniente de navío de la Real Armada Española que fue director de la Academia de Náutica de Lima durante 2 décadas, lo explicó con algo más de detalle. No entran sobre los palos golpes de mar, ni la ola que bate entre ellos tiene fuerza para llegar a la carga, porque todo el cuerpo de la balsa sigue la alteración y movimiento del oleaje, lo que la hace prácticamente involcable. Además, presentaban la ventaja de que podían ser reparadas en alta mar, simplemente reajustando o reemplazando las cuerdas de henequén para mantener bien colocados los troncos. Eso sí, tuvieron que llevar desde el inicio una buena provisión de ese tipo de cuerdas. Hablando de provisiones, aquellas con las que partieron probablemente serían pescado, carne seca, tubérculos y maíz tostado. Además, durante la travesía irían pescando más peces, así como pulpos y calamares. Llevarían agua dulce almacenada en grandes cañas huecas debajo de la balsa e irían recogiendo el agua de lluvia en recipientes durante la travesía. Además, es posible que masticaran hojas de coca para reducir el hambre y la sed. La vela de la balsa era cuadrangular y su mástil bípode. Solo algunas de las balsas más grandes llevarían también un segundo mástil, con una vela la mitad de grande que la principal. Las velas estarían hechas con hilos gruesos de algodón. La caseta que presidía cada balsa, con techo a 2 aguas, estaba situada detrás del mástil mayor y ocupaba al menos la 1/5 parte de la cubierta. En ella los tripulantes dormían y se protegían del sol, la lluvia y las olas. Se desconoce cómo era la balsa real de Túpac Yupanqui, pero es probable que contara con una caseta de mayor tamaño subdividida en varias habitaciones. A los primeros navegantes europeos que vieron aquel tipo de balsas, les fascinó la gran maniobrabilidad de la que gozaban pese a no tener timón. ¿Cómo lo lograban? Su secreto eran las guaras, unos tablones, por lo general 6, que repartidos entre la popa, la proa y el centro de la embarcación, siempre entre los troncos mayores, posibilitaban maniobrar la balsa,
Cada una de las guaras medía unos 3 metros de largo, 40 centímetros de ancho y 3 dedos de grosor. Al hundirlas o sacarlas del agua, permitían virar, aumentar la velocidad o incluso navegar contra el viento. ¿Cómo era eso posible? Porque las guaras aprovechaban las corrientes marinas del mismo modo que las velas se beneficiaban de los vientos. Si no había viento, las guaras permitían seguir avanzando a aquellos que conociesen el comportamiento de las corrientes marinas. Vale, ya conocemos cómo era aquella flota. Ahora la pregunta clave. ¿Cuál fue su destino? Del Busto propuso 2 hipótesis: América y Oceanía, aunque se decantaba por la segunda. Pero empecemos por la de que no llegaron a otros continentes. Según los cronistas españoles del siglo XVI, se produjeron pocas bajas entre los expedicionarios. La gran mayoría regresó con vida tras un periplo de más de 9 meses que los condujo de regreso al puerto de partida, tras haber hallado las islas de Aguachumbi y Ninachumbi. El nombre de Ninachumbi hace referencia al fuego, por lo que podría tratarse de una ínsula volcánica como la isla Isabela, la mayor del archipiélago ecuatoriano de las Galápagos, un destino probable para una flota que partiese desde la costa de Manta rumbo oeste. Sin embargo, las Galápagos no estaban habitadas en aquella época, lo que entraría en contradicción con los relatos sobre la gente con riquezas que vivían allí. Del Busto elucubra que quizá, tras ver que en aquel lugar no se encontraban ni el oro ni la gente prometida por aquellos comerciantes a los que había entrevistado, Tupac Yupanqui puso rumbo norte y llegó hasta las Islas de las Perlas en Panamá, cuya isla principal, Terarequí, sería Aguachumbi. Por aquel entonces, Terarequí, también llamada Isla del Rey, era conocida por los comerciantes marítimos de la región ecuatorial que llegaban hasta ella sin alejarse de la costa del continente americano. Uno de los mayores misterios de aquella aventura es el de la gente negra que Tupac Yupanqui encontró en su viaje y que, según se desprende de diferentes crónicas, llevó a Cusco como prisioneros para presumir de ellos durante el gran desfile de la Victoria que organizó a su regreso. En el relato de Pedro Sarmiento de Gamboa, este afirmaba: navegó Tupac Inca y fue y descubrió las islas Aguachumbi y Ninachumbi, y volvió de allá, de donde trajo gente negra y mucho oro, y una silla de latón, y un pellejo y quijadas de caballo. Qué raro, ¿verdad? Tanto que el propio Sarmiento de Gamboa reconocía lo increíble que sonaba su narración con estas palabras: hago instancias en esto, porque a los que supieren algo de Indias les parecerá un caso extraño y dificultoso de creer. ¿Quiénes eran aquella gente negra de la que hablaba Sarmiento de Gamboa? No había gente de piel negra en el Tahuantinsuyo, y no fue hasta 6 décadas más tarde, en 1527, cuando los incas vieron al primer africano, que desembarcó en Tumbes con la expedición del conquistador Alonso de Molina. La reacción de los lugareños al verlo, recogida por Pedro Cieza de León en su obra Descubrimiento y Conquista del Perú, fue de asombro e incredulidad. No podían imaginar que existiera una persona tan oscura, de modo que le ofrecieron agua para que se lavara el rostro y las manos y perdiera así su negrura. Tal vez fueran descendientes de melanesios, los habitantes de Oceanía que más oscura tienen la piel, algunos de los cuales llegaron hasta la costa panameña navegando con la contracorriente ecuatorial y se asentaron en Cuarecuá, frente a las Islas de las Perlas. Con ellos topó Vasco Núñez de Balboa en 1513 y su existencia quedó registrada en crónicas como la Historia General de las Indias del historiador del siglo XVI Francisco López de Gómara, quien escribió lo siguiente: entró Balboa en Cuarecuá, pero no halló pan ni oro.
Sin embargo, halló a algunos negros esclavos del cacique del lugar. Preguntó de dónde los tenían y no le supieron decir o entender más que había hombres de aquel color cerca de allí, con quienes tenían guerra muy a menudo. Estos fueron los primeros negros que se vieron en las Indias y aún pienso que no se han visto más. Por tanto, si Tupac Yupanqui encontró a hombres negros en su viaje, a menos que realmente llegara hasta Oceanía, el lugar más probable al que arribó fueron las Islas de las Perlas, las ínsulas más cercanas a Quarequa. Tal vez esos hombres negros fuesen llevados allí por los isleños tras capturarlos en tierra firme. Tupac Yupanqui también regresó con cráneos y pellejos de extraños animales parecidos a los caballos. Por aquel entonces no había caballos en América, por lo que tal vez fuesen de manatíes capturados en la costa atlántica de Panamá. Desde las Islas de las Perlas, Tupac Yupanqui pudo haber regresado a su puerto de origen en la costa de Manta en un par de semanas, siguiendo el trayecto que ya conocían los mercaderes de la zona en una travesía de cabotaje, es decir, sin perder de vista la costa, durante la cual pudieron ir haciendo escalas para recoger el oro, la plata y las piedras preciosas que, según los cronistas, también portaban los expedicionarios a su regreso. Porque aunque en las Islas de las Perlas había, valga la redundancia, perlas, es muy poco probable que hubiesen podido encontrar allí cantidades significativas de oro y plata, al contrario que en la costa colombiana. De acuerdo, hasta aquí hemos hablado de la hipótesis de que la flota de Tupac Yupanqui permaneciera en las aguas americanas, pero ¿es posible que el joven aventurero, como muchos defienden, lograse llegar hasta Oceanía? Para ello, tras zarpar de la costa de Manta, se habrían dirigido hacia las Galápagos, rebasándolas por el sur y dejándolas atrás sin detenerse en ellas. A continuación, las balsas habrían aprovechado la corriente ecuatorial para seguir navegando muy lejos, hacia el oeste, rumbo a los mares de Polinesia. Tras mes y medio de navegación, habrían recorrido alrededor de 2.000 millas náuticas y se encontrarían aún a medio camino de las islas de la Polinesia Oriental. Dado que en el Pacífico Sur las corrientes avanzan en sentido contrario al de las agujas del reloj, es posible que Tupac Yupanqui viajara también en ese sentido. Según relató el historiador José Antonio del Busto, en la isla de Nukuiva, perteneciente al archipiélago de las Marquesas, en la Polinesia francesa, existe una antigua leyenda acerca de un caudillo llamado Tupa que llegó del este al frente de una armada y muchos hombres. Sin embargo, la isla que del Busto cree que pudo ser Ninachumbi no fue Nukuiva, sino otra ínsula de la Polinesia francesa, Mangareva, la isla principal del archipiélago de las Gambier. Más adelante llegó a Awachumbi, que no sería otra que la isla de Pascua o Rapa Nui. El orden de visita de aquellas dos islas no pudo ser diferente, dado que los vientos y las corrientes marinas solo permiten viajar desde la Polinesia hacia Rapa Nui, no a la inversa. En caso de que la hipótesis del historiador peruano fuese cierta, eso significaría que la flota de Tupac Yupanqui siguió toda la corriente ecuatorial del sur en su viaje de ida y la de Humboldt para el regreso. ¿Pero en qué se basaba para defenderla? Empecemos por Mangareva. Aquella isla ya contaba con una dinastía de reyes anterior al siglo XV y pervive una leyenda local acerca de un jefe llamado Tupa, un hombre rojo que llegó del este con una flota de embarcaciones de un tipo que nunca habían visto en Polinesia. A mediados del siglo XX, el reputado etnólogo francés Paul Rivet propuso la teoría oceánica, según la cual la población de América se llevó a cabo por 4 oleadas migratorias, las de los mongoles y esquimales a través del estrecho de Bering
y las de los australianos y los malayo-polinesios, quienes cruzaron el Océano Pacífico. Pues bien, según Rivet, en la tradición oral de Mangareva, la descripción de las naves, el nombre y la descripción de su jefe, la dirección de donde venía la flota, todo evoca la expedición de Tupac Yupanqui, y añadía: nada impide admitir que el Inca pudiera llegar a las Islas Gambier en 4 meses. Según otra leyenda de aquella isla, aquel jefe extranjero llamado Tupa poseía una embarcación maravillosa con la que abrió un canal permanente hacia la isla. Aquel canal sería el estrecho llamado Teabanuyotupa, que significa Gran Canal de Tupa y que permite atravesar el atolón que rodea Mangareva. Las maravillas que llevaba consigo aquel jefe llamado Tupa, tales como las telas, la cerámica y los adornos y herramientas de metal, causaron tal asombro entre los isleños que su visita se siguió contando en forma de leyenda durante siglos e incluso continúan realizando una danza guerrera en su honor. Tras pasar un tiempo en Mangareva, Tupa, según la tradición oral, se marchó de regreso a su país, donde nacía el sol y existía una densa población gobernada por reyes poderosos. Además de provisiones, Tupa tal vez pudo llevarse consigo a algunos de aquellos hombres melanesios, que, como ya mencionamos en el caso de Quarequa, si bien no eran de piel tan oscura como los africanos, parecerían negros a ojos de los andinos. Siguiente parada, Isla de Pascua. ¿Podría ser la actualmente chilena Isla de Pascua, llamada Rapa Nui en pascuense, la isla de Ninachumbi a la que arribó Tupac Yupanqui? Ninachumbi o Ninachumbe puede traducirse como Isla de Fuego, lo que podría casar con la Isla de Pascua por tener esta varios volcanes, aunque inactivos, o tal vez por las llamas de las hogueras de sus pobladores. En el sur de la isla destaca la presencia del Ajubinapú, una enigmática construcción hecha con grandes bloques de piedra, cuya fachada que mira al mar se asemeja mucho al estilo de construcciones incaicas como Ollantaytambo, el Palacio de Inca Roca en el Cusco o la fortaleza de Sacsayhuamán, no tanto por su forma como por su trabajo de construcción, con cortes precisos y junturas prácticamente perfectas. La fortaleza de Sacsayhuamán, precisamente, se estuvo construyendo durante la época de Tupac Yupanqui. Un aju, por cierto, es una plataforma ceremonial de Isla de Pascua donde se rendía culto a los ancestros. Sobre los ajus se solían colocar moais, ya sabéis, esas enormes estatuas monolíticas de aspecto humanoide que miran siempre hacia el interior de la isla y servían para... Bueno, la verdad es que sigue sin estar muy claro cuál era su función. La opinión más difundida es que los moais eran una representación de los antepasados de los habitantes de la isla, quienes los habrían esculpido para que proyectaran su poder sobrenatural hacia sus descendientes. Pero hay teorías para todos los gustos. En 2018, por ejemplo, un equipo de investigadores de la Universidad Estatal de California descubrieron que en las zonas de la isla donde no hay moais, no hay agua dulce, un recurso muy valioso, y en cambio sí la hay en las cercanías de los moais. Así que a partir de su hallazgo lanzaron la hipótesis de que los moais se empleaban como señalización para que la gente supiera dónde podrían encontrar agua. Aunque en nuestra opinión, para eso quizá habría bastado con colocar un poste de madera en lugar de 200 toneladas de roca volcánica. Si la hipótesis formulada por Del Busto acerca del paso de Tupac Yupanqui por la isla de Pascua fuese cierta, desde luego allí no se conservó recuerdo de su nombre. El único indicio de que pudiera haber sido así, aparte de la mencionada fachada del Ajubinapú, es la mención en la leyenda pascuense del amable doncella Ujo de un príncipe cuyo nombre significa hijo del astro rey, lo que Del Busto vinculaba al Inca, título que proviene de Intip Churin,
que se traduce como Hijo del Sol. Siguiendo con esta hipótesis, Tupac Yupanqui habría zarpado desde la isla de Pascua rumbo sur hasta entrar en la corriente menor que circula de oeste a este. Luego, una vez cerca de América, la corriente de Humboldt habría conducido a la flota hacia el norte, hasta retornar a su punto de partida en la costa de Manta. En total, según Sarmiento de Gamboa, el periplo oceánico de Tupac Yupanqui duró más de 9 meses, otros dicen que 1 año. Tras su regreso, ascendió al trono cuando murió su padre, Pachacútec, en torno al año 1471, si bien es probable que compartiera las tareas de gobierno con su progenitor durante muchos años antes del fallecimiento de este. Una vez coronado con la mascapaicha, un cordón tejido con incrustaciones de hilos de oro y plumas que se enrollaba alrededor de la cabeza, Tupac Yupanqui prosiguió con sus campañas de expansión del imperio. En el este ocupó la región del río Paititi, el actual departamento de Madre de Dios, donde sometió a los opataris, los manaríes, los manosuyos y los chuncos. Más tarde llevó sus tropas hacia el sur, hasta alcanzar el río Maule. ¿Por qué no continuaron progresando más hacia el sur? Porque toparon con los mapuches, una etnia indomable que defendía sus tierras con ferocidad. Aunque inicialmente el ejército de Tupac Yupanqui logró derrotarlos en batalla, la gran resistencia que mostraba aquel pueblo ante los avances incaicos convenció al monarca de que seguir rumbo sur sería demasiado peligroso y decidió regresar a Cusco tras dejar una guarnición en el río Maule a modo de frontera meridional del imperio. Tupac Yupanqui falleció en la localidad de Chinchero en torno al año 1485, con cerca de 45 años, a causa de una enfermedad desconocida. Aunque, al igual que en el caso de Alejandro Magno, hay hipótesis de todo tipo sobre su defunción. Una de las más populares es la de que fue envenenado por una de sus esposas, Chuquiocyo, celosa porque el emperador había escogido como sucesor a Huayna Cápac en lugar de a uno de sus hijos, Cápac Huari. La momia de Tupac Yupanqui se conservó en la capital incaica hasta el año 1532, cuando los generales quiteños Quisquis y Calcuchímac la quemaron, pero sus descendientes de la panaca Cápac Ayllu recogieron sus cenizas y las escondieron en Calispuquio. Las cenizas de Tupac Yupanqui, el Alejandro Magno de América, siguen ocultas hasta el día de hoy. ¿Y vosotros? ¿Cuál creéis que fue el destino de la expedición marítima de Tupac Inca Yupanqui? ¿Las Galápagos y las Islas de las Perlas en América? ¿O tal vez llegaron hasta la Polinesia y la isla de Pascua? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.